¿Por qué las medidas para mitigar la pandemia, impuestas desde el centro del país, han fracasado en el Pacífico? Quizás están diseñadas sin saber a quién se dirigen. La Cuenca del Pacífico es un territorio, en su mayoría, de poblaciones negras y comunidades indígenas como los Kunás o los Awá. Son casi 1.300 kilómetros de costa de difícil acceso, donde solamente se puede llegar por vía aérea, vía fluvial o marítima. Para aproximarse a la llegada de la pandemia en estas poblaciones es necesario entender su cultura, su historia, su geografía y hasta sus formas de hablar y entender la enfermedad. Cuando empieza a darse todo este proceso de compra de la libertad o también de cimarronaje y después ya la abolición de la ley de la esclavitud en 1851, digamos que empieza a cambiar un poco el patrón de asentamiento en la zona porque los indígenas empiezan a replegarse más hacia las cabeceras y las cuencas altas de los ríos y los afrodescendientes empiezan a dispersarse más hacia las cuencas medias y bajas de los ríos. En todo este proceso histórico de asentamiento se produce un aprendizaje muy rico, ¿no? Especialmente por parte de las comunidades afro, de todo el conocimiento que los indígenas ya tenían pues, de ese entorno. Y se establecen relaciones muy interesantes, por ejemplo, de compadrazgo ritual, y eso todavía existe. Entonces, de lo mencionado, la importancia de la identidad étnica para las comunidades indígenas y afrodescendientes que allí habitan. Es algo que troquela sus formas de vida, no solamente en términos de los patrones culturales de vida, sino también de sus prácticas de manejo del entorno ambiental, de sus referentes de identidad, también de la misma manera como ellos desarrollan sus prácticas productivas. Prácticas de pequeña escala que se realizaron durante décadas con fines de subsistencia se transformaron con la llegada de industrias extractivistas que no lograron generar desarrollo endógeno y que rompieron, en gran medida, el equilibrio medioambiental. El fenómeno materializó la precaria presencia del Estado en la región. Desde las políticas estatales se han favorecido los intereses de particulares y de particulares que llegan, digamos, con una clara intencionalidad de extraer recursos sin ningún interés, digamos, de generar un desarrollo local allí. Pero la relación de las comunidades con el territorio no es solo productiva. La pertenencia étnica también está ligada a sus símbolos, por ejemplo, alrededor del río. Es que el Pacífico es agua, y es agua no solamente por la riqueza de ríos, sino también por que tiene unas altas condiciones de nubosidad, de humedad relativa constante, más del 80%. Hay zonas, por ejemplo, como el Baudó, donde las horas de luminosidad al año son bajísimas. En el Chocó, en particular, por el lado de Lloró y por el lado de Tupinindo, están las regiones más lluviosas del mundo. Y el agua no es solamente lo que está representado en ríos quebradas, sino también en la misma estructura climática, ¿no? de la zona. Los ríos y el mar se constituyeron en los principales medios de transporte, o sea, los ríos allá funcionan como las autopistas. Incluso es curioso porque la gente le dice a uno, no, en la esquina. Entonces para ellos la esquina es una vuelta del río. Las principales vías terrestres se construyeron muy tarde en comparación con otras zonas del país, y la mayoría están en pésimas condiciones. Gran parte de la región no está conectada por vía terrestre. Si usted, por ejemplo, vive en Popayán y quiere ir a Guapi, que es en el mismo departamento del Cauca, usted tiene que venir a Cali y tomar un avión para ir a Guapi. El río no solamente es un medio de comunicación o un lugar donde la gente salga a pescar, sino que es un espacio, digamos, social muy importante, ¿no? Donde se dan las prácticas de esparcimiento, incluso los rituales mágico-religiosos, por ejemplo, en el caso de los indígenas, o las celebraciones colectivas de las comunidades afrodescendientes suceden en el río. Ahí hay unos imaginarios muy ricos, conocimiento, digamos, muy potente respecto a ese medio natural, a la manera como se utiliza, por ejemplo, para la curación de enfermedades, ¿no? El uso de ciertas plantas. Para contextualizar la situación en el Pacífico, se deben comprender las distintas maneras de concebir la enfermedad y sus diferencias con la medicina occidental. Para poner un ejemplo muy concreto, las parteras afro, si yo le digo que una señal de peligro en una embarazada es tener una cefalea intensa, le juro que ellos no van a entender nada, no saben de qué estamos hablando. Se diría, en cambio, A la barrigona, como dicen ellos, o a la pipona,
le duele tanto la cabeza como si la tuviera tapiada. Y si hablamos, por ejemplo, con una indígena catío, ella no va a entender, menos va a entender cefalea, porque ella no entiende ni siquiera español. Entonces le tengo que decir, por ejemplo, que sí, por opira, y si es una guaunal le debo decir por machac. Y los indígenas siempre han manejado ese equilibrio. Cuando yo tengo falta de conexión con mi madre tierra, con la Pachamama, y yo me porto mal con el ambiente, hago alguna pilatuna, o yo no cuido mi salud, entonces no hay un equilibrio entre la madre tierra y el cuerpo. Y eso es lo que da origen a cosas como el dolor de cabeza. Lo que yo intento es buscar otro camino, como los sociólogos dicen y los antropólogos, buscar las fisuras, buscar por dónde meterme para tratar de, sin derruir su cosmogonía, sin derruir sus conceptos, tratar de llevarlo a que de todas maneras existen cosas que no las manejan sus médicos. Un ejemplo de ello es El arco iris, que a nosotros nos parece tan bonito, que es un símbolo de la diversidad actualmente, para ellos es un enemigo. Por ejemplo, un niño catío tiene diarrea. Ellos están seguros es que la mamá salió ayer cuando estaba el arco iris y eso fue lo que le produjo la diarrea. Entonces usted se quedaría pensando como, bueno, ¿y entonces yo qué hago aquí? Es que yo no vine a este mundo a pelear con el arco iris. Yo les digo a ellos que sí es verdad, que el arco iris tiene la culpa. En su lengua catío decimos Amiyuma. Amiyuma quiere decir, no, la diarrea la pegó el arco iris. Pero busco la fisura diciendo, pero mire, botando mucha agua. Ah, que sí. Estoy llevándola lentamente, sin atropellar a esa persona, a que sin agua nadie puede vivir. Ellos lo reconocen, el agua, como algo sagrado. Entonces, decirle, el niño necesita reponer el agua que ha botado. Por ese lado me meto. Las diferencias parecen sutiles, pero en medio de la pandemia son, literalmente, de vida o muerte. Y para cambiar el rumbo actual de las cosas, todos tendrán que involucrarse. Frenar como estas tendencias tan depredadoras del medio ambiente y de las formas de vida de la gente, porque finalmente lo que está en juego es la vida de estas comunidades. El cambio de actitud es definitivo. Y repito, si la academia no cambia, las cosas se van a poner peor. Es que cuando salió la primera ley de salud pública, eso fue en 1848, de la revolución industrial. Empezaban a hablar, a decir, no, mire, no, hay que cambiar los hábitos. Pero nosotros queremos cambiar los hábitos sin tener en cuenta lo que ellos piensan. En catío se dice adauchía. Adauchía quiere decir, juntémonos, pero cada persona pone lo que sabe.